Ya está. Bueno, déjame apagar aquí. Bueno, les pido que abran su Biblia en Éxodo, capítulo 3. No, capítulo 2, perdón. Éxodo, capítulo 2. Por eso les digo que los pastores también nos equivocamos, ¿eh? Éxodo, capítulo 2. Vamos a empezar con el nacimiento de Moisés. Les pido que abran su Biblia. Bueno, ya vieron sus Biblias. Éxodo, capítulo 2. De versículo. Bueno, vamos a ver el capítulo, hermanos. Permítanme, yo lo leo. Vamos a verlo por partes. Vamos a verlo del versículo 1 al versículo 10. Ese es el nacimiento de Moisés. Dice, pongan atención, niños. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Dice, la que concibió dio a luz un hijo y vino de que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calfateó con asfalto y con brea y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería, y la hija de Faraón descendió para abajo del río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla del carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que te críe ese niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva ese niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre de Moisés. Le puso por nombre Moisés diciendo, porque de las aguas lo saqué. Vamos a ver. Gracias, mi Dios, este día. Me dice, Señor, este plan de enseñanzas. Y a cada persona que estamos tomando de tu palabra, extractos de tu palabra, Señor, para que los niños entiendan, Señor, nosotros también, Padre, pongamos atención a que tú nos has llamado, Padre. Señor, tú nos llamaste para salvación, para tener una parte de herencia celestial en el cielo. A ver, te aceptar nuestro corazón, mi Dios. Quita toda distracción, Espíritu Santo, guarda nuestros corazones, prepara nuestra mente a recibir tu palabra, atesorar nuestro corazón, Señor, y ponerlo por obra. Bendice, Señor, a estos pequeños, a Adrián y Brittany, Señor, a sus papás, a sus familias, a sus hermanos, a su familia, Padre. Ya que están reforzados pues aquí en la iglesia, Señor, un buen lugar que pueden mejor estar que en la calle, Padre. Te damos la honra y la gloria. Usa mis palabras, usa este humilde siervo, Padre, para predicar tu palabra en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aquí había visto, hermanos, que Moisés nació un tiempo cuando el pueblo estaba en Egipto. Y por eso vemos un varón de la familia de Leví. ¿Quién fue Leví?
Leví fue hijo de Jacob. Fue aquel Leví que ejerció el sacerdocio, el llamado de Dios al sacerdocio. Fue aquel hombre levita que tomó a una de las hijas de esa tribu y pues se casaron y tuvieron un hijo. Pero estaba en un tiempo de oposición, en tiempo de esclavitud en Egipto. Tanto que el niño lo escondieron por 3 meses. Porque Faraón había dicho, Faraón, el segundo faraón que había quedado, mandó a matar a todos los niños. A que si dio un decreto, que si un niño naciera, un varoncito naciera, lo echaban al río y lo mataron. Y a las niñas, a las mujeres, las dejaban vivas. Fue algo horrendo. Ahí trabajó el diablo, hermanos. ¿Por qué? El diablo sabe, cuando Dios levanta un varón, al diablo no le gusta. Porque el varón es el que tiene la autoridad de parte de Dios. Esa autoridad la perdió Adán en el jardín del Edén. Pero Dios traspasó la autoridad a una de las tribus del pueblo de Dios. Por eso cuando nace Moisés, hermanos, Moisés quiere decir porque de las aguas lo saqué. Y aunque fue criado en costumbres egipcias, pero nunca dejó de ser judío, hebreo. Moisés siempre fue siendo judío de la tribu una de las tribus de Israel. Se dice que fue de la tribu de Leví, Moisés. Pero Moisés tuvo más hermanos. Aarón, su hermano, que ejerció el sacerdocio junto con sus hijos, y su hermana Miriam. O bueno, muchas veces le llaman que es Miriam, pero su nombre es María, hermana de Moisés y de Aarón. Pero eso vamos a verlo más adelante. Pero aquí vemos el nacimiento de este gran hombre, de este gran libertador que Dios usó, que Dios llamó por un propósito, que Dios guardó, que lo protegió, porque Dios guarda a aquellos que Dios tiene propósito con nosotros. Cuando Dios a usted le guarda, hermanos, no es casualidad, no es coincidencia, no es la buena suerte. No es que el amuleto no es que el cuarzo, no que el amuleto que uno cuelga de una imagen de un santo nos va a librar, no, es la misericordia de Dios. Es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Así no fue con Moisés. Sus padres, los papás de Moisés, le vio un niño hermoso. Y no, o sea, en aquel tiempo se decía hermoso porque por la humildad. Y ese tiempo se eran hermosos, ahora somos feos. Hermanos, yo me refiero, hermanos, que Moisés fue escondido por 3 meses y Dios lo guardó. Pero ya no pudieron ocultarle más por causa del decreto que Faraón había establecido, que mataran a todo hombre, todo varón. Lo mandó en una arquilla, en una canasta, en el río. Y la hija de Faraón lo educó. Por eso vemos, hermanos,
Cuando usted y yo hemos nacido, no es de mera casualidad. En la primera Biblia dice, en los Salmos, Señor, dice, tú me conociste de que estaba el vientre de mi madre. Señor, tú viste mi embrión. Cuando uno está en el vientre de mamá. Y cuando veamos el anhelo de una madre, eso, ya el 10 de mayo viene el día de mamás, ¿verdad? Y bueno, no vamos a tener este problema, no es asunto. Pero hermanos, la Biblia dice, mi embrión vio en tus ojos, o sea, mi ser, yo, o sea, estaba al pecho de mi madre, tú fuiste el que me sacó. Cuando usted y yo hemos nacido, hermanos, hemos nacido por un plan redentor de Dios. Primeramente, fuimos llamados a salvación en Cristo Jesús. Dios nos llama a servirle. Moisés fue llamado a ser libertador del pueblo de Israel. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, pues tomó una arquilla de juncos y le calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, y la hija de Faraón descendió a la base del río y pasándose sus doncellas pasó pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla del carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Fíjense, una egipcia, hermanos. Normalmente los egipcios eran muy duros. Eran muy dados al ocultismo. Eran muy dados a la astrología y a adoración a dioses paganos. Pero yo sabía que la hija de Faraón tuvo compasión de ese niño. Y mandó una de las criadas a que llamase a la mamá de Moisés que lo criara. Pero después, cuando ya creció Moisés, fue la misma mujer, mamá de Moisés, lo llevó a la hija de Faraón para que lo educara con las costumbres egipcias. Pero Moisés nunca dejó de ser hebreo. Nunca dejó de ser el pueblo de Israel. Y más adelante, hermanos, vemos cómo Dios los llama. Más adelante vemos cómo Moisés huye de Egipto. Cómo defiende a uno de sus hermanos, los judíos, que se mataban uno al otro. Y un egipcio mataba a un israelita. Y Moisés pues tuvo compasión. Ya sentía ese llamado en su corazón de parte de Dios por su pueblo, por su nación, por su descendencia israelita. Hermanos, Moisés fue aquel hombre humilde, manso, un hombre representa el cristiano actual, un hombre de oración, que intercedía. Cuando el pueblo pecaba, el pueblo de Israel murmuraba, criticaba, murmuraba contra Dios y pecaban contra Dios. Moisés se ponía al frente. Dios nos llama
a ponernos al frente de la batalla contra el pecado. A no participar, a no dar lugar al pecado en nuestras vidas. Y para los niños entiendan que es pecado, es todo lo malo que el hombre practica. Por naturaleza, todos somos pecadores. Y el pecado es lo que no agrada a Dios. ¿Y qué es el pecado? Mentir, robar, desobediencia, avaricia, codicia, soberbia, orgullo, resentimiento, rencor, deseos de la práctica de la carne. Ahorita te explico. Pero veamos, hermanos, cómo Dios nos cómo Moisés se para al frente por el pueblo de Israel, cuando el pueblo pecaba contra Dios. Usted y yo hemos sido llamados a pelear la batalla, no en la carne, en el espíritu. Usted y yo no nacemos de la nada. Usted y yo no nacemos de casualidad. A ver cómo le va, como el dicho famoso que dice, el niño trae una torta bajo el brazo. Es un dicho mundano que no tiene nada que ver. Pero así es el mundo. El mundo está lleno de costumbres, de tradiciones paganas que van en contra del plan de Dios. Pero el plan de Dios es perfecto. Realmente cuando usted y yo nacemos con propósito para ser verdaderos adoradores, para ser verdaderos hijos de Dios. No perfectos, no lo somos. Así como Moisés nació para ser llamado a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y Dios lo usó tremendamente. Sí, después Moisés no pudo entrar, Moisés por su enojo, por su coraje, por su queja, que se enojó cuando golpeó la peña, él no pudo entrar a ser prometido. Fíjate que tan duro era Dios. Dios es justo. Fíjate, hasta un enojo. Hasta un enojo, hermanos, nos puede apartar de la comunión con Dios. Cuando uno te enoja contra su hermano, contra su hermano en la fe, contra un siervo de Dios, ese enojo nos estorba para acercarnos a Dios. Y después debemos de pedir día con día, perdón, Señor, que está la mano en mi corazón. Además, así como le dije de Faraón, tuvo compasión de este niño, de Moisés, y no fue la mamá de Moisés que le puso el nombre, fue la hija de Faraón. Pues le llamó su nombre por nombre Moisés, diciendo, porque las aguas los saqué. Así Dios nos sacó del pecado, hermanos. Así Dios nos sacó del mundo de perdición para darnos la promesa de salvación y vida eterna. Y vamos más adelante, dice, y la hija de Faraón respondió, ve entonces, y fue la doncella, y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a ese niño y críamelo,
y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, o sea, lo educó, y le puso por nombre Moisés, que en el hebreo es Mosé, que es lo mismo, porque de las aguas lo saqué. Hermanos, qué gran mujer. A veces hablamos mal muchas veces llamamos a Faraón como a los egipcios como algo perverso. Sí, son dados a la idolatría, son dados a la brujería, a la astrología, al ocultismo. Pero esta mujer tuvo temor de Dios. Le dije a Faraón y tuvo compasión del pequeño y lo educó. Hermanos, usted y yo hemos sido educados con principios bíblicos. Usted y yo vimos al pie de Cristo. Ese Espíritu Santo es Dios que tiene compasión de usted y de mí. Vuelvo a decir, no es el amuleto, no es el cuarzo, no es la pulsera que trae diamantitos de la buena suerte, no es eso. Eso no es la buena suerte. No es la torta bajo el brazo, como dicen los inconversos. No, es la misericordia de Dios, hermanos. Es la gracia de Dios. Primeramente, porque por su gracia somos salvos. Hemos sido salvos por la fe en Jesucristo. No en una religión, no una denominación, sino por la fe en Jesucristo. Dios nos deja nacer, Dios nos deja conocer su palabra, su voluntad. Él sabe que batallamos en ciertas áreas que Él nos lleva a dejar esas prácticas que estamos practicando. Yo doy mi testimonio. Yo nací en un lugar católico, pero yo nunca lo llevé a cabo. Nunca lo practiqué el catecismo al 100% como mi familia. Porque yo veía hipocresía. Yo un niño de 8 o 9 años que veía toda la falsedad. Como mis tíos, mi familia, mi mamá y mi familia, mi abuelo, todos ellos, estaban a la guadalupana y hacían sus rezos, pero acá en el cuarto aparte los hombres tomando. Una falsedad. Después yo crecí, hermanos, y yo crecí sin conocer a Dios realmente en mi vida. Por eso cuando me hablaban de los hermanos de otras iglesias, unos hermanos me hablaban del amor de Dios, yo lo rechazaba. ¿Por qué? Lo hacía por ignorancia. Yo blasfemé el nombre de Dios por ignorancia. Y fíjese, yo fui creciendo. Yo desde de 17 años empecé a tomar, empecé a fumar, empecé a ser peleonero, soberbio, altivo, orgulloso, lo peor. Pero estuvo misericordia de mí. A los 28 años yo me rendí a Cristo. Ya quería cambiar mi vida, yo ya no podía. Yo llegué a experimentar soledad, amargura, odio en mi corazón. Aún yo deseaba la muerte porque lo que pasó con mi papá, que se separaron, yo llegué a guardar el recuerdo a mi padre.
fíjese, cuando yo acepté a Jesús en mi corazón, todo cambió. Porque es Dios quien cambia las vidas, hermanos. No es la religión, no es la denominación bautista, ni pentecostal, ni evangélica, ni luterana, no es la denominación, no es la religión. Sí, la iglesia es importante. A través de la iglesia yo conocí el evangelio. Usted conoció el evangelio a través de la iglesia, pues la iglesia no la hace salvo. La iglesia lleva el evangelio, la iglesia se ganan almas. Pero quien hace la principal obra en tu corazón, mi corazón, para salvación, es el Señor Jesucristo. Aquí vemos el nacimiento de Moisés y lo acomodamos a nuestra vida personal. Yo no salimos con la torta bajo el brazo. Hay una filosofía mundana. Ese dicho tradicional cuando nace un varoncito, el macho hembra. O sea, el primer varón, así se le dice el macho, el macho hembra no, el macho alfa, perdón, me equivoqué, el macho alfa, quiero corregirlo, el macho alfa es el primer varón en la familia, el primogénito, para darme a entender. Aquí Moisés fue el primogénito, hermanos. Después fue Aarón, su hermano el menor, y después fue María, su hermana. Pero el quien fue llamado a ser libertador del pueblo de Dios fue Moisés. Usted y yo somos llamados a libertar al pecador del infierno. Usted y yo somos llamados para predicar el bendito mensaje de la palabra de Dios, la salvación de Jesucristo. Primera noticia. Perdón. Seguimos, hermanos. Entonces, aquí Moisés, vemos que la hija de Faraón tuvo compasión de él, lo sacó del agua. Aquí vemos el cuadro bíblico, que así es Dios con nosotros, que Dios nos rescata de la vida de pecado, desde el ser del pecado, y nos da la libertad por la fe en Jesucristo. Cuando usted y yo hemos sido salvos, el Señor nos da libertad de toda atadura de pecado, de idolatría, de brujería, de vicios. Somos libres en todo. Pero lamentablemente mucho cristianismo que se vuelve a esclavizar al pecado. Por falta de conocimiento, dice la Biblia de Dios, dice la palabra de Dios, que el pueblo de Israel fue destruido por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Hace mucho cristianismo engañado, inmaduro, inconstante,
que se vuelve a esclavizar a los deseos del pecado, a los deseos de la carne, porque no hay madurez espiritual en su vida, no hay crecimiento y madurez en su vida cristiana. Muchas veces criticamos a otras iglesias cristianas, pentecostales y evangélicas, pero mismos hijos de Dios, estando en una buena iglesia, apostatan de su fe, se salen del camino de Dios y vuelven al pecado, porque no han entendido el plan de Dios en sus vidas. Entonces vemos, hermanos, Moisés. Moisés nació, fue escondido y fue un tiempo de persecución, fue un tiempo de oposición, porque el faraón que se había quedado no conocía a José, no conocía quién era José ni quién eran los israelitas, y mató al pueblo en esclavitud y servidumbre. Y Faraón simboliza, aquí este Faraón simboliza, no todos los faraones son iguales. El Faraón de los tiempos de José es un hombre que tenía temor de Dios, y conocía a José y llamó y puso a José por gobernador sobre Egipto. Pero el faraón que se había quedado no conocía a José y no conocía a Dios, y empezó a esclavizar a los israelitas a dura servidumbre. En pocas palabras, aquí en México se llama negrero. Es bien negrero. O sea, es extorsionador, así una persona que es abusiva en lo laboral. Así hay patrones abusivos, negreros, que simbolizan al faraón, que muchas veces no le pagan el sueldo a los desempleados, o los hacen trabajar más de 8 horas. Así fue este faraón. Faraón esclavizó al pueblo de Israel a dura servidumbre. Ese faraón representa al hombre que no tiene temor de Dios, al mundo que no conoce a Dios y que no quiere nada con Dios. Simboliza al ateo, el faraón en sus tiempos. Por eso es que vemos tantos trabajadores, hermanos, que no duran los trabajos. La jornada aquí en México de trabajo son máximo 8 horas, ¿sabía usted? Y los patrones, las empresas, las fábricas que hacen sus productos, a ellos no les importa la salud de un trabajador o su familia, a ellos les importa el dinero. Yo me llegué a tocar trabajo de 12 horas. O llegué a trabajar de vigilante, turno de 24x24. Y a veces hasta más, cuando no había relevo. Y nunca nos pagaban a tiempo. Yo llegué a conocer a Cristo con mi Salvador. Cambió mi entorno. Cuando Dios llega a su vida, a mi vida, Él cambia nuestra forma de pensar,
Él transforma nuestra forma de hablar. Que si somos maldicientos, groseros, digamos soberbios, desleales, ahora somos unas nuevas criaturas en Cristo. Usted y yo hemos nacido con propósito del plan de Dios, primeramente para salvación y heredar la promesa en el cielo. El segundo, fuimos nacidos con el plan de Dios para servirle, para libertar al pecador de su mal camino. ¿Con qué? Predicando el Evangelio. Usted y yo hemos nacido para ser verdaderos adoradores. Y hemos nacido para dejar abandonar este mundo. Pues ya voy a terminar. La Biblia dice en Santiago 4:4, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es amistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso es que, hermanos, una vez que hemos nacido, y Dios nos guarda, a usted y a mí, es por su misericordia. Porque Dios desea usar nuestras vidas como instrumentos de justicia. Mire, yo siempre quise de niño aprender guitarra. Y siempre quise yo tocar, le rasgaba, yo me juntaba con mis compañeros de la escuela y sabía tocar guitarra. Pues me ponía nervioso, me soltaba la guitarra y no sabía ni qué hacer. Hoy ya voy platicando. Antes yo escuché música del mundo, que los Beatles, que música de rock, que música de ranchera, para atascar a la cerveza. Hoy ya soy nueva criatura, usted es nueva criatura en Cristo Jesús. Hoy estamos, oigo la música yo la uso para alabar a Dios. Hoy mi vida se la entrego a Jesucristo, el momento que yo lo acepté, el momento que usted lo aceptó en su corazón, es para servir a Él. Y Él no nos obliga. Dios es un Dios maravilloso. Dios no da libre albedrío. Y aunque el hombre más perverso que diga, no quiero nada con Dios, no quiero nada con una iglesia, no quiero nada con la Biblia, Dios respeta su decisión. Pero el día del juicio nos va a pedir cuentas. Por eso, si usted, amigo, amiga, está viendo ese video más adelante, y usted ha llegado a pensar, ¿para qué sirve la vida? ¿Para qué sirve la vida? Para servir a Dios. Realmente, usted ha nacido con un propósito de Dios en su vida. Que usted conozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Mire, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos condena al infierno. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Muerte física? Sí. Vamos a morir, somos sepultados, como somos, como volveremos. Pero no solamente morir, lo malo es morir y ir al infierno. La Biblia dice en Apocalipsis 20:15 que Jesús libre de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es el infierno. Pero la buena noticia, amigo, amiga, es que Cristo le ama. Jesucristo le ama.
Por eso Dios dio a su Hijo, Jesucristo, por morir por usted, por mí en la cruz del Calvario, para darnos la salvación de nuestra alma. ¿De dónde? Del infierno. Y darnos vida eterna con Jesús al cielo. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda más de la vida eterna. No se pierda en el infierno, más de la vida eterna con Jesús al cielo. ¿Y cómo? El regalo de vida eterna se recibe aceptando a Jesucristo como Salvador personal. No busque religión, busque a Jesucristo como Salvador. No busque, las buenas obras no nos salvan. No es María, no es la guadalupana, no es María. No es la religión, no es las buenas obras. Es la fe en Jesucristo lo que le salva. Y la vida eterna. Es Jesucristo quien nos da esta Biblia y conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿De dónde? Del pecado, pero también del infierno. Yo quiero invitarle a una oración de fe, para que usted ese día, tome la decisión de aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Yo invito a cerrar los ojos y ahora hacer esta oración de fe. Repite conmigo: Señor Jesús, yo he escuchado esa enseñanza, el nacimiento de Moisés. Padre, te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, por Jesucristo quien murió por mí en la cruz, para darme la salvación de mi alma y rescatarme del infierno. Hoy te pido perdón por todo me arrepiento de mis pecados y te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y me lleves al cielo cuando yo muera. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si usted hizo esta oración o usted va a esta oración de fe, qué bendición. O usted hizo esta oración de fe para estar a Jesucristo como Salvador, qué bendición. Lo felicitamos. Usted es hermano en la fe. Y si usted, hermano, ya es salvo, usted ya va a una iglesia, usted está sirviendo en su iglesia, en un ministerio, échale ganas. Siga en su iglesia. Y usted, amigo, amiga, que no tiene dónde congregarse aún, invitamos a nuestra iglesia. Nuestra iglesia es Iglesia Quisiera Bautista Esmirna. Estamos en el color principal, 2194, interior 15, Colonia González, Saltillo, Coahuila. Un rato más les envío el domicilio por Facebook. Espero haber sido bendición con esa enseñanza. Ese la vida de Moisés. Todo este mes Dios me permite llevarlo a cabo. Dios lo bendiga, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, Señor, ya pedimos, Padre, que la vida de Moisés, el nacimiento de tu siervo, pues, Señor, que tú lo guardaste, Señor, por tener su propósito en su vida, Señor, ser libertador de tu pueblo Israel, Padre, más adelante. Te pido, Dios, bendice, Señor, ese plan de enseñanzas todo este mes, Señor. Y Padre, nos dé la capacidad para retener tu palabra, guardar nuestro corazón y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Bendice, Señor, desde esta noche. En nombre de Jesús, amén.